Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 3 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y hoy continuamos con el versículo 8. Estuvimos observando que Abraham era una de las grandes, de las mejores ilustraciones de la justificación por fe. Esto se destaca en las Escrituras en todas partes como la ilustración principal, ya que, como podemos apreciar, Abraham fue justificado por fe mucho antes de haberse dado la ley. En realidad, eso fue como 400 años antes que la ley fuese sancionada. Y no creemos que nadie pueda decir que él fue justificado por la ley de Moisés. En realidad, nadie puede decir eso. Por tanto, cuando usted y yo confiamos en Cristo, amigo oyente, somos salvos de la misma manera en que Abraham fue salvo. Eso quiere decir que somos salvos por creer y confiar en Cristo como nuestro Salvador personal. Creemos que es muy importante que nosotros notemos eso. Quisiéramos ahora seguir adelante en este capítulo 3 de Gálatas y vamos a leer el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Bien, si la fe sin obras era suficiente para Abraham, ¿por qué vamos nosotros a buscar algo diferente? Y si la bendición para Abraham no fue debido a la obra de la ley, sino a causa de su fe, ¿por qué vamos nosotros a volvernos de la fe a la obra de la ley? Leemos en el versículo 8 otra vez, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, hay dos cosas a las cuales deseamos dirigir su atención aquí y que pensamos son de importancia. Por supuesto, una de ellas es la siguiente. ¿Cuándo predicó Dios el Evangelio a Abraham? Usted notó que la ilustración que usamos en nuestro programa anterior fue la cita que tomamos del capítulo 15 de Génesis. Eso era al comienzo de la vida de Abraham, es decir, de su vida de fe. Luego, cuando uno llega al versículo 8 de este capítulo 3 de la epístola a los Gálatas, se pregunta, ¿cuándo Dios predicó el Evangelio a Abraham? Y la cita que se da aquí, note usted, es la siguiente. En ti serán benditas todas las naciones. Pues bien, uno tiene que buscar para eso al final de la vida de Abraham. Eso se encuentra ya en el capítulo 22 del libro de Génesis y en el versículo 17, luego de haber ofrecido a Abraham a Isaac sobre el altar. Ahora, nosotros dijimos que él había ofrecido a Isaac sobre el altar. Él estaba muy cerca de consumar ese acto de sacrificio. Usted recordará cuando Dios lo detuvo. Y Dios contó eso como que él ya hubiera realizado ese sacrificio, porque él había demostrado que tenía fe en Dios. Él creía que Dios podía resucitar a su hijo de los muertos, nos dice el escritor de la epístola a los Hebreos. Permítanos ahora leer allá en el capítulo 22 de Génesis los versículos 17 y 18. Escuche usted. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, lo importante que debemos notar aquí es que este hombre obedeció la voz de Dios. Él no siguió adelante por sí mismo. Dios no le hubiera permitido eso. Él estaba dispuesto a hacerlo cuando Dios le obligó a que él se detuviera. Y cuando Dios le dijo que se detuviera, él lo hizo. ¿Por qué? Porque él obedeció la voz de Dios. Ahora él demostró aquí, por sus acciones, que él tenía la misma fe que se menciona allá en el capítulo 15 del libro de Génesis, donde se nos dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Hay algunas personas que se preocupan porque piensan que hay una contradicción en las Escrituras entre lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice Santiago. En el capítulo 2 de la epístola del apóstol Santiago, leemos en los versículos 20 y 21, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Esperamos que usted, amigo oyente, pueda darse cuenta que lo que Dios dice y lo que Pablo dice, de que Abraham fue justificado por la fe, eso fue al comienzo de su ministerio. Y aquí, al final de su ministerio, Santiago dice que él fue justificado. ¿Cómo? Por obras, porque él ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Luego él dice en el versículo 22,
¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Juan Calvino lo decía de esta manera: solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. En otras palabras, la fe que salva es una fe dinámica, una fe vital que nos lleva a realizar obras, no las obras de la ley. Y esperamos que usted, amigo oyente, nos comprenda aquí, cuando Santiago dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? ¿Qué clase de obras? Las obras de la fe, amigo oyente. La fe produce obras. Esta idea que existe hoy que dice que las obras lo salvarán a uno es comenzar la casa por el tejado. Lo importante que tenemos que ver es que el que es justificado por la fe hace las obras, y eso es lo que ocurrió en la vida de este hombre. Y creemos que ante Dios, Él puede ver nuestros corazones. Él sabe si nosotros hemos confiado en Cristo o si no lo hemos hecho. Y amigo oyente, Él sabe si usted es genuino o si no lo es. Por esa razón nos gustaría decirle a los miembros de las iglesias hoy: ¿por qué no es genuino usted? Sí, Él sabe si usted lo es o no lo es. Quizá usted pueda engañar a la gente de su iglesia. Quizá pueda aún engañar a sus vecinos y amigos. Puede poner una cara santurrona, pero ¿por qué no ser real y tener una gran felicidad en todo esto? No es necesario tener una fachada falsa. Usted puede ser real y confiar en Cristo como su Salvador. Eso es lo que es tan importante y que produce obras. El vivir una vida dinámica de fe hace eso. Usted puede darse cuenta que una lectura cuidadosa de este párrafo que hemos leído en Santiago revela que Santiago utiliza la historia de Abraham para demostrar que la fe sin obras es muerta. Esta es la última historia de Abraham. En realidad es la última vez en que Dios se le apareció a él, y no en la porción a la que Pablo se refiere aquí en su epístola a los Gálatas, cuando él dice que fue justificado por fe. Pablo dice que la fe sola es suficiente, y lo prueba por la declaración que se presenta en la historia de Abraham, como leemos allá en el capítulo 15 de Génesis. Ahora, Santiago dice que la fe sin obras es muerta, y lo prueba por la historia de Abraham, como la leemos en el capítulo 22 de Génesis. Si Abraham no hubiera cumplido, si él se hubiera arrepentido y en el capítulo 22 hubiera dicho: espera un momento, yo no creo en Dios de esa manera, no creo verdaderamente en Él, yo he estado nada más que fingiendo todo este tiempo. Entonces hubiera sido obvio que su fe era falsa, pero era una fe genuina en lo que leemos allá en el capítulo 15 de Génesis, y Dios sabía eso entonces. Ahora, las obras de las cuales habla Santiago no son las obras de la ley. La ley no se había dado aún, amigo oyente, y necesitamos reconocer eso. Santiago dice en el versículo 23 del capítulo 2 de su epístola: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ahora es Santiago quien dice eso. Pues bien, él está regresando, digamos, a la referencia que Pablo mencionó al principio, y luego Pablo dice que el Evangelio fue predicado a Abraham. ¿Cuándo? Al fin de su vida, cuando Dios hizo esta promesa. Entonces podemos decir que no hay contradicción cuando uno examina estos pasajes como los que tenemos aquí, lo que dicen Pablo y Santiago. Ellos están hablando de la misma cosa. Uno está observando la fe al comienzo, el otro está observando la fe al final de la vida de Abraham. También podríamos decir que uno está mirando la raíz de la fe y el otro está observando el fruto de la fe. La raíz de la fe es que la fe sola salva, pero que la fe que salva produce algo. O nuevamente, como dice Juan Calvino, solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. Eso es muy importante de ver. Sigamos ahora con nuestra lectura aquí en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, con el versículo 9 de este capítulo 3. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En otras palabras, Dios salva al pecador hoy en la misma base en la cual salvó a Abraham. Es decir, Él le pide al pecador que tenga fe. Él le pidió a Abraham que creyera en Él, que Él iba a hacer ciertas cosas por Él. Y Él nos pide a usted y a mí, amigo oyente, que creamos en Él, que creamos que Él ya ha hecho ciertas cosas por nosotros al hacer que Cristo diera su vida por nosotros. Así es que la fe es el modus operandi por el cual usted y yo somos salvos hoy. Ahora, en el versículo 10 de este capítulo 3 de la epístola a los Gálatas leemos: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está:
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora debemos decir que quizá haya días en su vida en los cuales uno se siente muy bien. Usted se siente por encima de todas las cosas y anda feliz, cantando y alabando, andando con Dios. Usted no tropezó contra nada y después dice, bueno, porque yo estuve así, Dios me salva. Pero quisiéramos hacer una pregunta aquí. Leímos, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué le parece eso, amigo oyente? ¿Cumple usted la ley las 24 horas del día, 7 días a la semana, 52 semanas en el año, en su pensamiento, en su hablar, en sus acciones? Pues bien, amigo oyente, la ley solo puede condenar y lo condenará a usted cuando usted baje su guardia. Y si usted es un ser humano, bajará su guardia, estamos seguros de eso. Usted no está controlando todas las cosas todo el tiempo. Hay un predicador que es muy bueno y él siempre anda por todos lados diciendo, Aleluya, gloria a Dios. Alguien le preguntó una vez a su esposa, ¿es él así todo el tiempo? No, contestó ella, él tiene sus días malos. Nosotros todos tenemos también nuestros días malos, ¿verdad? Y si usted va a estar andando bajo la ley, entonces usted tiene que estar bajo la ley. Y si usted tiene un buen día, usted no recibirá ningún premio por eso. Supongamos que yo cumplo con la ley en la ciudad donde vivo por 20 años consecutivos. Por todo este tiempo yo he cumplido con la ley. Supongamos que yo espero en mi casa que los dignatarios de la ciudad vengan y me den una medalla por haber obedecido la ley durante 20 años. Pero, amigo oyente, uno no recibe medallas por haber obedecido la ley. Ahora supongamos otra vez que yo he obedecido la ley por 20 años y que al día siguiente de cumplir los 20 años de haber obedecido la ley, voy y hago algo contra la ley. Supongamos que salga y cometa un robo, un asalto o desobedezca la ley de alguna otra manera. ¿Sabe usted lo que va a pasar? Pues la policía me va a arrestar. Usted puede ver entonces que la ley no le da premios a uno, no le da la vida, la ley lo penaliza. La fe, en cambio, le da algo a usted. En otras palabras, si usted va a ser salvo por fe, entonces eso es lo importante como podemos apreciar. Si usted está bajo la ley, tiene que permanecer siempre bajo la ley. En el versículo 11 del capítulo 3 de la epístola a los Gálatas leemos, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amigo oyente, aún el Antiguo Testamento enseña que usted es salvo por la fe. Nunca dice que usted es salvo por la ley. Usted no puede mencionar a nadie en estos días ni en este año, alguien que haya guardado la ley, que vivió bajo la ley y que fue salvo por obedecerla en los tiempos antiguos. Si usted encuentra a alguien que haya sido salvo por la ley, pues esperamos que nos lo informe. Nosotros nunca hemos sido capaces de encontrar a alguien que haya sido salvo por la ley. Usted sabe que el centro, el corazón mismo de la ley de Moisés era el sistema de los holocaustos, los sacrificios. Eso era muy importante. Eso fue lo que hizo que el rostro de Moisés resplandeciera. Él colocó un velo sobre su rostro cuando comenzó a desaparecer la brillantez. Pero debemos decir que por un tiempo brilló en gran manera, porque él se regocijaba que Dios podía dar gracia y misericordia al pueblo aún bajo la ley. Y esa es la única forma en que Dios salvó a la gente que estaba bajo la ley, por su gracia y su misericordia. En el libro de Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice, Mas el justo por su fe vivirá. De paso debemos decir que eso se menciona 3 veces en las 3 cartas principales en cuanto a doctrina. Aquí en Gálatas, también en Romanos y luego allá en la carta a los Hebreos. Y tiene un énfasis particular en cada una de ellas. El justo, es decir, la justificación, se enfatiza en la epístola a los romanos. Vivirá, eso se menciona ya en el capítulo 11 de la epístola a los hebreos. Y como estamos viendo aquí en Gálatas, el énfasis se coloca sobre la fe. Notemos ahora lo que él dice aquí en el versículo 12 de este capítulo 3 de la epístola a los Gálatas. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Este también es un versículo importante. La fe y la ley son principios contrarios para la salvación, y también lo son para el vivir. El uno cancela al otro. Están diametralmente opuestos el uno al otro. Si usted va a vivir por la ley, es decir, ser salvo por la ley,
Entonces permítanos que le digamos que usted no puede ser salvo por fe. No se pueden combinar, son cosas contrarias. Es lo mismo que si uno quisiera viajar en avión y en tren al mismo tiempo. Uno no puede estar en ambas cosas a la misma vez. Es algo absurdo. Si uno tiene que ir en avión, va en avión. Y si tiene que ir en tren, pues va por tren. Pero no puede uno sentarse en un avión y poner los pies en el tren. Eso no funciona de esa manera, amigo oyente. Y en la misma forma, Dios no ha hecho ningún arreglo para que usted pueda ser salvo por la fe y por la ley. Y uno tiene que elegir entre ellas, amigo oyente. Si usted quiere hacerlo por la ley, entonces hágalo. Pero debemos decirle que Dios ya ha dicho que usted no puede alcanzar la salvación de esa manera, es decir, no puede alcanzar la salvación por esa forma. Él ya ha expresado eso con toda claridad. Ahora, en el versículo 13 de este capítulo 3 de la epístola a los Gálatas leemos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Escuche lo que él está diciendo aquí. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Usted puede darse cuenta aquí que la ley nos condenaba. Usted puede obedecer la ley por 20 años, como dijimos antes, y no va a recibir ningún premio por eso. Aquí en la ciudad donde vivimos no dan premios y nos imaginamos que tampoco los dan en su propia ciudad. Créanos, amigo oyente, que si usted desobedece la ley, entonces será castigado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Él llevó o cumplió en él esa pena, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Este es un gran pasaje de las Escrituras. Es destacado por varias razones. Una de ellas es que los hijos de Israel no utilizaban el método de colgar a la gente en un madero como ajusticiamiento. Ellos ajusticiaban a los criminales apedreándoles. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, refería que su esposa había notado algo aquí que él no había notado antes. Al escuchar que el apedreamiento era costumbre en Israel, siempre surgía en la mente de ella la pregunta de por qué utilizaban piedras como castigo. Y en una ocasión, cuando viajaron a Israel, observó que había piedras por todas partes, y llegó a la conclusión de que esa era la razón para utilizar ese método de ajusticiamiento, ya que todo lo que uno tenía que hacer era salir a la puerta de su casa y allí estaban todas las piedras que necesitaban para la ejecución del reo. Y ese era el método utilizado entonces. Pero esa era la forma de tratar a los criminales más malos, a los peores. Y usaban ese método para que ellos sirvieran de ejemplo a los demás. Ahora, ya en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23, y aquí estamos leyendo de la ley, dice: Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es decir, si él ha cometido algún crimen horrible, luego de haber sido apedreado hasta la muerte, entonces se toma su cuerpo y se lo cuelga en un madero para que sirva de ejemplo a los demás. Pero no debe dejarse allí a que pase la noche. ¿Por qué? Porque él es maldito por Dios. Y dice: no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora el Señor Jesucristo llevó nuestra maldición. Él fue colgado en el madero y eso no fue algo accidental. Notemos ahora lo que dice el versículo 14 de este capítulo 3 de Gálatas. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Israel tuvo la ley por 1500 años y nunca alcanzó nada por medio de la ley. Fue Pedro quien dijo eso. Usted recuerda que él hizo esa declaración en el Concilio de Jerusalén, que se menciona ya en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él dijo: Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora, si ellos no podían cumplir con la ley, nosotros tampoco, amigo oyente. Y en el versículo 16 Pablo dice: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así es que Dios llamó a Abraham. Él iba a hacer que él fuese una bendición para el mundo.
¿Cómo le hizo a él una bendición para el mundo? A través de Jesucristo, amigo oyente. Él es quien ha traído la salvación al mundo. Notemos ahora el versículo 17 de este capítulo 3 de la Epístola a los Gálatas. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Supongamos que usted hizo un contrato con otra persona. Usted se ha comprometido a pagarle $100, digamos. Usted luego dice, bueno, no creo que debo pagarle $100, le voy a pagar $50. Y usted va y le dice, aquí tiene sus $50. Y el otro hombre le dice, un momento, nos pusimos de acuerdo que usted me pagaría $100. Y usted dice, bueno, pero yo he cambiado eso. El otro hombre le dice, no, usted no puede hacer eso. El contrato ya ha sido hecho. Pues bien, amigo oyente, Dios ha hecho una promesa a Abraham de que él lo iba a salvar por fe. Y cuando llegó la ley, esto no anuló la promesa que Dios había hecho a Abraham. Era una promesa triple. Y eso, amigo oyente, es algo muy importante de notar. Dios salva por fe y el advenimiento de la ley nunca cambió eso. Bueno, vamos a tener que detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido ya. No estamos avanzando muy rápido, pero creemos que esto es de mucha importancia, especialmente esta sección que estamos considerando ahora. Así es que le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa. Hasta entonces, que las fieles promesas del Señor sean su más rica herencia, es nuestra ferviente oración.